18 de julio, el levantamiento que encabezó o que encabezaría luego Franco, porque en principio no era el líder del levantamiento, no fue estrictamente un golpe de Estado monárquico. Había monárquicos entre sus componentes, pero no todos eran monárquicos, sino más bien fue una reacción contrarrevolucionaria contra el Frente Popular o contra lo que entendían los alzados que era una degeneración del sistema republicano. Por tanto, no puede hablarse estrictamente de golpe de Estado monárquico, ni mucho menos, porque había muchos elementos que podían ser incluso republicanos, es decir, no monárquicos. En segundo lugar, los monárquicos, por tanto, de acuerdo con lo que acabo de decir, eran en realidad una familia más de las que apoyaron inicialmente el levantamiento, sostuvieron el bando franquista durante la guerra y luego apoyarían o respaldarían su régimen en las décadas siguientes. Una familia más, pero ni siquiera la mayoritaria. E incluso los monárquicos no eran monolíticos, es decir, no había únicamente monárquicos alfonsinos, los partidarios de la monarquía derribada el 14 de abril de 1931, sino que realmente los partidarios de la corona se dividían entre aquellos que eran partidarios de Alfonso XIII y aquellos que no eran partidarios de la dinastía, digamos, liberal que había reinado hasta el año 31. Bien, en tercer lugar, no es solo que el levantamiento no fuera estrictamente monárquico, no es solo que los monárquicos constituyeran un bloque único, sino que es que además, en tercer lugar, pocos aspiraban a volver al 14 de abril. Fecha en la que se había derribado la monarquía liberal para instalar la Segunda República. En realidad ocurría una cosa muy curiosa. Como veremos, los, digamos, tradicionalistas o carlistas, lógicamente no habían sido partidarios de la monarquía liberal, pero con el tiempo, en una parte, llegaron a acercarse a don Juan de Borbón, en tanto que trataban de hacerlo su candidato, aun cuando proviniera de la rama liberal, digamos. Y, por otra parte, muchos de los alfonsinos y luego juanistas, es decir, partidarios de la rama dinástica que había reinado en España y que había sido liberal, en realidad, habían evolucionado ideológicamente con motivo de la experiencia republicana y la guerra civil y estaban en posiciones mucho más autoritarias. Es decir, conservaban la opción del candidato, Alfonso XIII, o a partir del año 41 su hijo, don Juan de Borbón, pero no eran partidarios de volver a una monarquía liberal como la que había reinado hasta el año 31. Bien. En realidad, y por último, las posturas del franquismo, entendiendo por franquismo la élite dirigente de ese régimen dictatorial, ante la corona, eran básicamente tres y se pueden sintetizar de forma muy, digamos, significativa, muy ilustrativa, aludiendo al tiempo. Los partidarios de la monarquía ayer eran los partidarios o los componentes de aquellas familias como los falangistas que creían que la monarquía era algo que había caído, que había que enterrar y que por tanto no había que resucitar en ningún momento y había que ir hacia otro modelo. En este caso, bueno, pues los falangistas optaban por un Estado nacional sindicalista, en línea con lo que los fascismos propugnaban entonces, y con el tiempo pues fueron más bien partidarios de una regencia o, en todo caso, de una especie de república presidencialista pues bastante autoritaria, por otra parte. En segundo lugar, estaban los que optaban por la monarquía hoy. ¿A qué me refiero con los que optaban por la monarquía hoy? A los impacientes, a los monárquicos, pero querían una inmediata restauración. Estos siempre acababan chocando, lógicamente, con alguien retardatario, diletante como Franco, que no era partidario, como se vio, de hecho, en vida, de ceder el poder a ningún otro jefe del Estado, ni en concreto pues, a la cabeza de la corona, ¿no? Por tanto, los partidarios de la monarquía hoy, en ciertos momentos, mostraron su oposición al régimen, sufrieron en algún caso pues, multas, represión, cárcel incluso, por ser excesivamente impacientes en su deseo de restaurar la corona. Y, por último, tendríamos los partidarios de la monarquía mañana. Los partidarios de la monarquía mañana fueron los que, con expresión lisa y llana, podríamos decir que se llevaron finalmente el gato al agua, si es que podían llevárselo, y eran aquellos que estaban en favor de una sucesión acordada con Franco, es decir, que el futuro rey tuviera el ascenso de Franco, al fin y al cabo el que detentaba el poder y tenía todas las bazas en su mano, y por tanto eran más posibilistas y tenían menos prisa en este aspecto. En cierto modo lo consiguieron cuando en el año 69 pues, Franco se decidió a nombrar sucesor en la persona de Juan Carlos de Borbón. Bien, me gustaría detenerme
previamente, antes de ver los últimos movimientos que decidieron finalmente el nombramiento de don Juan Carlos hace ahora poco más de 50 años como sucesor de Franco a título de rey, en cuáles eran un poco las posturas de las dos ramas, las dos familias, los dos grupos políticos franquistas, digamos, que sí eran partidarios de restaurar el trono o de colocar al menos a un personaje de estirpe regia al frente de la jefatura del Estado. Me estoy refiriendo, como he anticipado antes, a los tradicionalistas o carlistas, por un lado, y por otro a los alfonsinos, luego juanistas. Bien, en primer lugar, los tradicionalistas, vulgarmente conocidos como carlistas, estaban integrados por fundamentalmente un núcleo vasco-navarro, fundamentalmente, que había hecho la mayor aportación de voluntarios a los combatientes en la guerra civil tras los falangistas. Es decir, básicamente los elementos, digamos, politizados, elementos civiles importantes que contribuyeron a que Franco pues, pudiera ganar la guerra, aparte del ejército puramente profesional que se decantó por su bando, pues fueron los voluntarios carlistas, tradicionalistas y los voluntarios falangistas, ¿no? Bien, la llamada comunión tradicionalista ya había, de hecho, participado en 3 guerras civiles y había perdido las 3. Ahora, digamos, participaba en una 4ª guerra civil y en este caso sí obtendría la victoria. Ahora bien, con un pequeño matiz, y es que, relacionándolo con lo que hemos dicho antes, iban a vencer en la guerra, pero no solos. Es decir, tendrían que compartir la victoria con otros componentes, ¿no? Que o bien no eran monárquicos, o bien, siendo monárquicos, no eran tradicionalistas estrictamente. Bien, el carlismo, como todo el mundo sabe, se originó en el segundo tercio del siglo XIX con motivo de un pleito dinástico en el que no vamos a entrar, no es necesario pues, recurrir al detalle, pero en este caso pues, todo tenía origen con motivo de la sucesión de Fernando VII, que bueno, pues hizo una serie de cambios en los últimos años de su reinado en las leyes sucesorias para que reinara su hija, Isabel, la futura Isabel II, en lugar de su hermano Carlos María Isidro, el candidato carlista. Bien, esto no solo suponía un cambio en las leyes dinásticas, una serie de trampas que hicieron los partidarios de Isabel, de la futura Isabel II, sino que comportaba también un decantamiento ideológico, digamos. En realidad, si nos ponemos puristas, los Borbones habían cambiado las leyes sucesorias españolas y realmente la ley tradicional sucesoria española, recogida en las partidas de Alfonso X el Sabio, no era una ley sálica, permitía reinar a las mujeres. Bueno, sin embargo, conforme a las leyes instauradas por los Borbones, el auto acordado, realmente excluían de la sucesión pues, a la hija de Fernando VII no teniendo hijos varones en favor de su hermano. Bueno, sea como fuera, lo esencial es que este pleito, que en principio era únicamente dinástico, se convirtió en un pleito al final ideológico, porque muerto Fernando VII, la mayoría de los liberales, bueno, todos los liberales se echaron en brazos de la pretendiente niña Isabel II, porque entendían que ahí pues, bueno, tendrían mayores opciones, lógicamente, que no con el candidato tradicionalista que instauraría una monarquía tradicional. Bueno, sea como fuere, pues, como he dicho, hubo 3 guerras carlistas previas. Las 3 guerras carlistas las perdieron los candidatos tradicionalistas y en esta última ocasión tenían una oportunidad de vencer y, de hecho, vencieron. Ahora bien, no iban a vencer solos, con el motivo que acabo de decir. La composición del franquismo, incluso inicialmente, era una composición plural, incluía a personajes que no eran monárquicos e incluía incluso a monárquicos que no eran partidarios de la rama carlista. Bien, de hecho, los tradicionalistas, los carlistas, tuvieron muchos problemas desde el mismo principio de la guerra con algunos de los, digamos, gerifaltes del bando alzado, del bando nacional. Lo tuvieron con Mola, por ejemplo. Mola, director de la conspiración, el cerebro, digamos, del golpe de Estado, que se confesaba directamente republicano. Hay que tener en cuenta que cuando se alza Franco en Marruecos el 18 de julio, lo hace con la bandera republicana inicialmente, invocando los lemas, aunque cambiado de orden, de la Revolución Francesa, lo cual no quiere decir ni mucho menos que fuera izquierdista, pero sí, en cierto modo, que al principio pretendían, podemos decir, restaurar cierta legalidad republicana, o por lo menos el orden, en una situación en la que no entraban tanto en el fondo de la cuestión sobre la forma de Estado, que fue algo posterior, ¿no?, sobre decantarse por la configuración monárquica. Bien, el viejo carlismo, en realidad, es decir, sobre todo estos personajes vasco-navarros,
y algunos pues, de fuera de estas regiones, pero partidarios del carlismo, tenían un problema de partida, y es que lo que había, una curiosa paradoja, lo que había surgido como un pleito dinástico, es decir, por elegir a una persona concreta, al final se les había negado porque, precisamente, al poco de estallar la guerra en el año 36, el candidato carlista moría en Viena en un accidente de tráfico, le atropellaba un coche, ¿no? Entonces, al morir Alfonso Carlos de Borbón, se quedaban sin candidato, no tenía hijos y, por tanto, había previamente había dejado a su sobrino, Javier de Borbón Parma, como una especie de regente de la comunión tradicionalista, y no quedaba muy claro exactamente que todos los legitimistas fueron a aceptar esta sucesión. Al fin y al cabo no era directa, ¿no? ¿Qué problema tenía esto? Pues que los carlistas, que habían sido fuertes inicialmente en la presentación de un candidato que podía ser incluso legal en 1833, en 1936 no lo tenían tan claramente, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió lo que he anticipado antes, que una gran parte de estos tradicionalistas, partidarios de don Alfonso Carlos, acabarían declarándose partidarios de don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, el tercer hijo, el sucesor, y siendo partidario de la rama liberal, digamos, había hecho ciertos juegos también o guiños hacia los tradicionalistas. Esto es un tema sobre el que volveremos. Bueno, de hecho, en 1957, don Juan de Borbón, tercer hijo, y vuelvo a insistir, no obstante, el heredero, el sucesor de Alfonso XIII, aceptaba, y subrayo especialmente la palabra, no juraba, aceptaba, lo cual tiene un cierto matiz, los principios del tradicionalismo nestoril, no sin antes haberse calado la boina roja del tradicionalismo. Bueno, para aclarar un poco, estos principios en 1957 eran, en primer lugar, la defensa de la religión apostólica, católica y romana, así como la aplicación de los principios del derecho público cristiano. Esto es una monarquía confesional, es decir, una monarquía en la que no hubiera separación Iglesia-Estado y fuera directamente católica. Por tanto, defendía, se supone, en 1957, don Juan de Borbón el Estado confesional. En segundo lugar, el respeto a la constitución orgánica de la sociedad, un principio puramente antiliberal. En tercer lugar, el reconocimiento de los derechos históricos de las regiones. Esto, en traducido, vendría a ser equivalente a los antiguos fueros, algo también propio del antiguo régimen. Y, en cuarto y último lugar, las bases de la monarquía tradicional, una doble legitimidad que fuera de origen y de ejercicio. Por tanto, esto prueba que, en cierto modo, tenían algún motivo los tradicionalistas que se habían quedado sin rey, en gran medida, para apoyar a don Juan, que hizo muchos juegos, en realidad, para acercarse a unos y a otros en su deseo de ocupar el trono, pues sustituyendo a Franco, ¿no? Bien, en paralelo, ¿qué ocurría a esto? Es decir, en paralelo a que una representación del tradicionalismo se presentaba en Estoril, recibía la aceptación de don Juan de ser el sucesor natural y, por tanto, el candidato carlista. Otro Consejo Nacional del Carlismo apostaría por una candidatura alternativa. La candidatura alternativa era la del excéntrico hijo de don Javier, Carlos Hugo, que con el tiempo acabaría liderando, para complicar muchísimo más la situación, una especie de carlismo socialista, autogestionario, podemos decir, de izquierdas, que trataban de justificar en la historia, pero que realmente pues, no había existido nunca, ¿no? Esto suponía complicar muchísimo más las cosas, ¿no? Y también suponía que, a pesar de sus vaivenes, a pesar de encuadrarse en la dinastía liberal, pues tenía relativamente más motivo el carlismo para entregarse a don Juan en ciertos momentos que para hacerlo a Carlos Hugo, que al fin y al cabo era hijo de un príncipe francés, que no hablaba bien el castellano, etcétera, etcétera, que era incluso menos conocido que don Juan en España, que ya era poco conocido en aquel momento. Bien, esto por un lado, por tanto, como postura o como por el lado, digamos, de los tradicionalistas. Por el lado de los monárquicos alfonsinos, luego juanistas, hay que decir que era una familia, lógicamente también, y esto es una boutade, monárquica, pero este grupo era partidario, no obstante, de la monarquía que había sido depuesta en 1931. Por una curiosa paradoja, como he dicho, la mayoría de los tradicionalistas habían acabado aproximándose a la dinastía liberal, es decir, a don Juan de Borbón, pero, curiosamente, los juanistas se habían aproximado a los tradicionalistas no en el candidato, sino en la ideología. Es decir, estaban escarmentados de la monarquía liberal, entendían que ella, por sus debilidades, había conducido a la Segunda República, al Frente Popular y finalmente a la Guerra Civil, y ahora pensaban en una revisión con el candidato
liberal, digamos con el candidato sucesor de todos los reyes de la reciente historia de España, pero sin embargo con una ideología revisada, tradicionalista y no liberal. Bueno, estos partidarios, estos componentes de la familia dinástica, de la familia alfonsina, se habían articulado básicamente durante la Segunda República alrededor de un partido, Renovación Española, y de una revista, Acción Española. Incluso si pensamos en el nombre, remitía al francés Charles Maurras y a su Acción Francesa, por tanto habían calcado prácticamente el nombre, y era por tanto un movimiento monárquico, muy derechizado, muy tradicionalista, muy poco liberal en definitiva, ¿no? Bien, el pretendiente al trono, por tanto, de esta rama, como de una gran parte de los carlistas, era don Juan de Borbón, era el tercer hijo de Alfonso XIII y había sido designado sucesor de este tras las renuncias de sus dos hermanos mayores, don Alfonso, que era hemofílico, había nacido con esta enfermedad tradicional entre los Borbones y, por tanto, pues, no parecía el más indicado para suceder a su padre. Y también de su hermano, el segundo hijo de Alfonso XIII, don Jaime, que era sordomudo de nacimiento. Bien, en cualquier caso, Alfonso XIII había optado por don Juan porque ambos dos hijos mayores habían optado por matrimonios morganáticos que en aquel momento, al casarse con gente pues, que no era de la realeza, suponían su anulación pues, como sucesores y príncipes de Asturias. Bien. En cualquier caso, el alfonsismo y el juanismo, desde febrero del año 41, fecha en la que muere en Roma el rey exiliado Alfonso XIII, fue una corriente, a mi modo de ver, muy minoritaria. Es decir, el pueblo español en su mayoría pues, no era ya monárquico, había sufrido una guerra civil y realmente, probablemente lo que quería era tranquilidad y mejores condiciones de vida y no expresaba ni mucho menos una nostalgia especial de la monarquía. Curiosamente, gran parte del régimen de Franco, de sus élites, tampoco eran especialmente monárquicas, como acabamos de decir, y muchas eran incluso contrarias a la dinastía borbónica. Por tanto, la situación era bastante paradójica. El alfonsismo, el juanismo, inicialmente, de hecho, era, como digo, una corriente muy minoritaria que congregaba en torno a sí pues, a grupos muy reducidos, por ejemplo, algunos intelectuales integristas, bastante a la derecha, financieros, antiguos políticos de Alfonso XIII, ministros, por ejemplo, como el catalán Ventosa u otros parecidos, aristócratas, como el duque de Alba, terratenientes, algunos eclesiásticos, es decir, era un grupo muy minoritario y bastante conservador. Bien. En cualquiera de los casos, como digo, el golpe de Estado del 18 de julio no fue un golpe estrictamente monárquico, vuelvo a insistir, si bien las circunstancias sí llevarían a colocar a la cabeza de ese Estado dictatorial, de esa dictadura, a alguien que sí era monárquico y sí era alfonsino. Pese a que gran parte de los que componían la Junta de Defensa Nacional eran republicanos, tenemos el caso pues, clarísimo de Mola, tenemos el caso clarísimo de Queipo de Llano, tenemos el caso clarísimo de Cabanellas, que presidió inicialmente la Junta de Defensa Nacional porque era el general de división más antiguo y, sin embargo, era masón y era republicano. Sin embargo, al final, los que hacen los movimientos, primero, Franco, que no forma parte de la Junta de Defensa Nacional en los primeros días del levantamiento, digamos, de la Guerra Civil, sí entra en la Junta de Defensa Nacional y adquiere un papel preponderante fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque organiza toda la ayuda italiana y alemana a los partidarios del bando nacional y además pronto es propuesto por los monárquicos que forman parte de esa Junta de Defensa Nacional para convertirse en el que detente el mando único. Esto se produce, como todo el mundo sabe, en Salamanca, el 1 de octubre, y por tanto le nombran jefe de Estado. Había una coletilla inicialmente mientras dura la guerra que luego se quita y todo lo que viene a continuación pues, es un progresivo refuerzo de los poderes y del mando único de Franco, ¿no? En cualquier caso, como digo, el perfil de Franco sí es monárquico. Es decir, Franco es un general africanista, ha hecho su carrera en Marruecos, ha hecho el grueso de su carrera durante la monarquía de Alfonso XIII, ha ascendido a general de división como entonces el más joven de Europa a los, creo, 26
26, 30 años, no recuerdo exactamente. Vamos, en cualquier caso es de los más jóvenes, es el general más joven de Europa en aquel momento, y sin embargo va a aceptar la República. A diferencia de otros monárquicos que piden el retiro, conforme a la ley Azaña, él permanece en su puesto. Es verdad que lo hace de forma algo reticente, tiene algunos enfrentamientos, por ejemplo, con Azaña, por el cierre de la Academia Militar de Zaragoza, pero en cualquier caso, bueno, pues su último ascenso a general de división es con el gobierno en el que forma parte Gil Robles como ministro de la Guerra, y se decide a tomar parte en el levantamiento contra el Frente Popular muy a última hora, sabedor realmente de que ese golpe va adelante, de que si no entra dentro de la conspiración pues puede quedar fuera y por tanto puede no tener ninguna, digamos, tajada o ninguna posición en el Estado que se va a plantear. Y finalmente, pues con motivo de estas reuniones que se celebran en Salamanca, pues queda ascendido pues, a la jefatura del Estado con todos los poderes. En ese momento, el Estado en mantillas, ese Estado campamental del que habla su cuñado Serrano Súñer, es un Estado que tiene al frente a un jefe del Estado monárquico, alfonsino. Alfonso XIII ha sido su padrino de boda, de hecho. Y Franco, todo el mundo sabe que es un partidario de la corona. Sobre todo quienes le han aupado para que ocupe ese puesto. Ahora bien, ante la pregunta de la monarquía ayer, la monarquía hoy o la monarquía mañana, clarísimamente Franco es un partidario de la monarquía mañana. Y muy probablemente, porque las declaraciones son pocas, alberga internamente el deseo o la intención de que la monarquía no le suceda hasta que él muera. Es decir, él va a detentar el poder hasta sus últimas consecuencias. Bien, como decía, don Juan de Borbón, el tercer hijo de Alfonso XIII, es el sucesor del rey Alfonso. Desde enero del 41, en febrero del 41, pues con la muerte de Alfonso XIII, todos los monárquicos alfonsinos se convierten automáticamente en juanistas. Y el gran problema de las opciones que tiene don Juan de Borbón para reinar es ni más ni menos que Franco. ¿Por qué? Porque hay una diferencia básica entre ambos dos. Es una diferencia muy clara y que se explica en pocas palabras. Franco tiene muy claro el tipo de monarquía que quiere. El tipo de monarquía que quiere es una monarquía autoritaria. Del 18 de julio, una monarquía no liberal, una monarquía tradicional, digamos. Una monarquía del 18 de julio que continúe su régimen. Mientras que don Juan, lo que no tiene claro en muchos momentos de su vida es el tipo de rey que quiere ser. Lo que sí tiene claro es que él es el rey. Es decir, es la diferencia entre alguien que piensa que debe de darse una salida monárquica tradicional a su régimen, pero no tiene claro en principio quién ha de ser el sucesor y puede variarlo, puede elegir en función de que le convenga o no. Al fin y al cabo detenta todos los poderes del Estado, tiene la sartén por el mango. Y por otro lado, alguien que se sabe sucesor natural, que alberga esa idea inmemorial de los llamados a reinar y por tanto se sabe rey y por tanto lo que menos le interesa o en lo que puede prescindir o variar es en el tipo de monarquía que va a asumir. Por tanto, don Juan, y esto es de las cosas pues, realmente más controvertidas, firmará manifiestos liberales, firmará manifiestos tradicionalistas, firmará manifiestos de adhesión al Estado de Franco, firmará manifiestos en contra del Estado de Franco y, por tanto, variará a lo largo de estos años del franquismo, de casi 4 décadas, pues desde momentos de adhesión a momentos de separación, nunca definitiva, porque sabe que al fin y al cabo tiene que contar con Franco para volver a España, para volver al trono, o en todo caso que la Segunda Guerra Mundial, como hace en el Manifiesto de Lausana, derribe a Franco porque los aliados decidan quitar de su silla a Franco y por tanto pues, colocar a un rey a consecuencia del ocaso de las potencias del eje. Bien, hay muchas tentativas en realidad de restaurar el trono en la persona de don Juan. En junio del 43, 27 monárquicos de las Cortes Orgánicas que acaba de crear Franco le escriben una carta a Franco, le redactan una carta en la que son parte de los firmantes algunas personas pues, tan significativas como el duque de Alba y le piden a Franco que dé paso a don Juan.
La situación internacional es muy complicada, España se ha decantado pues, por el eje en muchas ocasiones y la neutralidad no es tan clara y puede ser que con el giro en la guerra los aliados decidan pues, poner sus ojos en España y no con unos ojos especialmente caritativos, ¿no? Por tanto, le piden respetuosamente a Franco, en una carta que encabeza Juan Ventosa, catalán, antiguo ministro de Alfonso XIII, que dé paso a don Juan. Bien. Franco, en realidad, pues, prescinde de atender en absoluto la carta. Mantiene a algunos en sus puestos, como el caso del duque de Alba, que le interesa tenerle en Londres. A otros los destituye, les quita de sus cargos. Juega realmente de forma taimada y hábil con esto para desactivar esa carta. Pero el mismo año, en el mes de septiembre, hay otra carta. Esta carta tiene mucha más importancia porque son un grupo de generales monárquicos, al fin y al cabo los que le han aupado al poder, representan ese sector que le ha llevado a sentarse en la jefatura del Estado, que le piden una cosa muy parecida. La guerra no está clara, los aliados pueden ganarla, España se ha decantado por el eje en muchos momentos y las miradas vindicativas exigen que como garantía de seguridad se coloque al sucesor de Alfonso XIII en la jefatura del Estado. Bien, la carta se la presenta al general Varela, un tradicionalista, pero sin embargo, pues partidario del candidato de la monarquía liberal, digamos, de la dinastía liberal, y Franco actúa aquí con, digamos, técnicamente bastante habilidad, porque va recibiendo a todos los generales que han firmado uno a uno y va desactivando la acción. Algunos los promueve, a otros al contrario, pues los aparta y desactiva también esa opción. El 19 de marzo del 45 es don Juan el que lanza hoy manifiesto de Lausana, bastante conocido, ¿no? Digo bastante conocido hoy porque en su momento pasó absolutamente desapercibido. En España este manifiesto no se conoce, la censura pues, evita publicar o hacer ninguna referencia en ningún sitio y, por tanto, son periódicos extranjeros los que lo publican. En ese manifiesto viene a tomar partido por la destitución directa de Franco, le invita a que se vaya y, por tanto, a ocupar el trono. Este es probablemente el momento en que, tras varios rifirrafes, Franco probablemente decide que don Juan no va a ser el tapado, no va a ser el sucesor para el momento en que él muera o decida abandonar la jefatura del Estado. Bien. Por tanto, entra, a partir de ese año 45, digamos, otro elemento en la ecuación monárquica y en la ecuación del futuro de España, y ese elemento es el hijo de Juan de Borbón, el hijo mayor, don Juan Carlos, y nieto de Alfonso XIII. Bien, nacido en 1938 en Roma, en el exilio, pertenece a esa generación que no ha conocido la guerra, lógicamente, ha vivido siempre en el exilio y, por tanto, los primeros contactos personales que va a tener don Juan con Franco, una entrevista, de hecho, en el año 48 en el Azor, en el barco de recreo de Franco en el Golfo de Vizcaya, van a ser tendentes precisamente a decidir la educación de don Juan Carlos y que acuda a España para formarse, ¿no? Bien, en noviembre del año 48, ya resultas de esa conversación en el yate de Franco, el príncipe Juan Carlos pisa por primera vez suelo español, llega a bordo pues, de un tren y lo primero muy sintomático que hace o a lo que le conducen es a visitar el Cerro de los Ángeles para precisamente dar idea de que si alguna vez representa alguna opción, va a ser la opción de los vencedores en la Guerra Civil, frente a los que han disparado al Sagrado Corazón de Jesús, han acabado con las esculturas, las han tratado de borrar, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es un príncipe con 10 años, un niño que llega en un contexto clarísimo de que si alguna vez va a hacer algo o va a pintar algo en la historia de España, va a ser para continuar el régimen del 18 de julio y la dictadura de Franco. Bien. En 1962 contrae matrimonio con la princesa Sofía de Grecia, un tema bastante interesante en el que no vamos a entrar, pero bueno, se hace por el doble rito ortodoxo-católico, finalmente se decide la conversión de la princesa Sofía a la religión católica y desde muy pronto Franco, para tratar de alejarlo del ámbito de influencia de su padre, de don Juan de Borbón, pide que el matrimonio se traslade a vivir a España y en concreto lo va a hacer a la Zarzuela, que está muy cerca por otra parte del Pardo, de la residencia de Franco. Bien, así lo hacen de hecho a principios de 1963. Es muy interesante, a mi modo de ver, estudiar o examinar
muy rápidamente qué ocurre en la década previa a la designación en 1969 de don Juan Carlos, entonces o muy pronto denominado Príncipe de España, una denominación nueva, absolutamente inédita, por cuanto la única que podría cuadrarle era la de Príncipe de Asturias en tanto que sucesor, y el Príncipe de Asturias, al fin y al cabo, debería ser su padre, que como rey realmente in pectore no quiere utilizar tampoco esa denominación y utiliza la de Conde de Barcelona, que es uno de los títulos de la monarquía española, ¿no? Bien, en cualquier caso, como digo, en la década previa, entre 1958 y 1968, Franco celebra, muy interesante, se ha reparado poco en esto, una serie de entrevistas con corresponsales extranjeros. Se conceden 10, 12 entrevistas con periodistas de otros países, fundamentalmente norteamericanos y un par de periodistas franceses, donde, habida cuenta de que el régimen ha abandonado el ostracismo, ha firmado ya el pacto con Estados Unidos, tiene un concordato también con la Santa Sede, en el año 55 ha entrado en la ONU, es decir, ha abandonado la época de aislamiento internacional y ya se empieza a abrir, al menos comercial, que no políticamente, al mundo, y empieza el desarrollismo. Pues estas entrevistas tienen mucha importancia porque no solo presentan a Franco definiéndose en torno a muchos aspectos sobre su régimen, sino sobre todo a cuál va a ser la sucesión, qué va a pasar el día que Franco muera. Bien, una de las primeras entrevistas, en el otoño del 58, le coloca delante de Sulzberger, el enviado permanente en París y de la familia propietaria del New York Times. En esta entrevista, que había venido precedida de otra previa en el año 48, ya la había entrevistado Sulzberger, pero ahora 10 años después se presenta ante Franco en el Pardo y, por tanto, le pregunta directamente si el tapado es don Juan para sucederle. Bueno, Franco ambiguamente no responde a la pregunta y a Sulzberger le llama la atención que lo que dice es que se limita a decir que en el príncipe o en el infante don Juan, como gustaba decir, en el conde de Barcelona, convergen los derechos sucesorios de todas las ramas dinásticas españolas. Es decir, está haciendo suya, en realidad, la teoría de los propios carlistas, es decir, y de Luis María Ansón, por ejemplo, que en el año 56 dice precisamente esto, dice, las ramas se han agotado, todo converge en la rama liberal y, por tanto, el único posible rey ha de ser don Juan de Borbón. Bueno. Sulzberger, de hecho, acude a Villa Giralda, a Estoril, a comer con los condes de Barcelona y aquí encuentra a don Juan muy desanimado en el sentido de que está convencido de que no le va a hacer Franco sucesor de ninguna de las maneras. Que Franco tiene un único interés, es permanecer en el poder y, por tanto, a no ser que la clase militar, que es la que ha levantado a Franco, le apoye en algún momento y reconoce que no tiene ningún apoyo dentro de los generales en España, pues no va a ser rey. Sí le indica a Sulzberger que las únicas opciones suyas es las que el Departamento de Estado norteamericano le ha sugerido, y es que esté a bien con Franco, que no haga declaraciones muy provocativas, pero a la vez se aproxime, digamos, a la izquierda del exilio. Esto, en cierto modo, lo va a hacer en el año 62, cuando en el contubernio, llamado contubernio desde el régimen de Múnich, una reunión de figuras antifranquistas muy, muy moderadas, pues en realidad se escenifique una especie de aproximación entre los socialistas que han perdido la guerra y los monárquicos de don Juan. Bueno. Franco recibe también a Hearst, al hijo precisamente del responsable pues, de instigar la guerra de Cuba en el 98, y a Hearst le va a responder también en torno a la sucesión. Hearst le pregunta, ¿cuántos aspirantes hay? Y Franco se limita a responder, unos pocos. Es decir, está transmitiendo realmente que no tiene un tapado, que no tiene alguien claro al que vaya a suceder, ¿no? Bien, otra entrevista con Benjamin Wells del New York Times en el año 62, le coloca a Franco en el Pazo de Meirás frente a otro norteamericano, periodista, y también en este caso no se decanta tampoco por ningún sucesor. Lo interesante es lo que dice Wells. Es decir, Wells, que conoce muy bien la política española, que ha sido corresponsal varios años, es realmente la última entrevista que hace en España antes de volver a Estados Unidos
y escribe poco después un libro en el que asegura que don Juan no va a ser rey en la vida, es decir, que no tiene ninguna posibilidad y que otra cosa pues es a quien elija Franco. En ese momento incluso le da alguna opción a don Alfonso de Borbón, Dampierre, el hijo de don Jaime, del segundo hijo de Alfonso XIII, que unos años después se casará con la nieta de Franco. Bueno, pero todavía no tenía esa particularidad, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, al final, para nombrar sucesor había unas reglas de juego, digamos. Las reglas de juego estaban en la llamada Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, aprobada en 1947. Esta ley de sucesión, que se presentó al pueblo español en referéndum, y el pueblo español, dentro de todas las limitaciones que tiene una dictadura, pues votó mayoritariamente a favor, establecía muchas cosas. Establecía, por ejemplo, la jefatura vitalicia del Estado de Franco. Al fin y al cabo era lo que se buscaba en cierto modo, es decir, una legitimación de Franco para decir que ocupaba el poder legalmente, digamos, o legítimamente. Y eso, al fin y al cabo, estaba sustentado en un referéndum que de una forma o de otra había dado voz a los españoles para que lo afirmaran, ¿no? El propio Wells lo decía, es decir, que Franco tenía ciertas razones para decidir el futuro por cuanto el pueblo español en el 47 había decidido votar sí a esa ley de sucesión. Pero es que la ley de sucesión, como su propio nombre indica, planteaba también las condiciones que debía reunir el sucesor de Franco. El sucesor de Franco podía ser un rey o un regente y tenía que cumplir una serie de requisitos. Los requisitos estaban, si la memoria no me falla, en el artículo 9 de la ley y eran los siguientes. El sucesor tenía que ser un varón que profesara la religión católica, de estirpe regia, que hubiera cumplido los 30 años de edad y que finalmente jurara las leyes fundamentales del franquismo y fidelidad al movimiento nacional, a los principios del movimiento nacional. Bien, esos principios, esas condiciones las cumplía, lógicamente, don Juan, salvo la de estar dispuesto a jurar fidelidad a esos principios, que ya se había decantado más bien pues, por plantearse como alternativa liberal y, por tanto, no había dado pruebas a Franco de que estuviera dispuesto a jurar fidelidad al régimen. Pero también los cumplía ya don Juan Carlos de Borbón en 1969. Había nacido en 1938, por tanto tenía 31 años, no tenía 30, lo había superado por un año. Se dice también incluso que contaba también con el sucesor del sucesor, el príncipe Felipe y hoy rey Felipe VI, había nacido en enero del 68. Por tanto, no solo que tuviera 30 años, sino que tuviera un sucesor varón, conforme a la misma ley de sucesión, ¿no? Como digo, tenía los 30 años cumplidos, tenía 31, era de religión católica, era de estirpe regia, lógicamente, es decir, no era, digamos, el sucesor directo de Alfonso XIII, pero era el nieto de Alfonso XIII, y además parecía dispuesto, estaba educado en España, estaba educado en el franquismo, a jurar las leyes fundamentales y fidelidad a los principios del movimiento nacional. Bien, lo cierto es que en los años anteriores la figura más poderosa del franquismo, después de Franco, el almirante Carrero Blanco, que realmente se convirtió en una especie pues, de alter ego de Franco, había venido convenciendo junto a otros políticos en la idea de que debía nombrar sucesor por cuanto pues, bueno, Franco iba cumpliendo años y por tanto no había que fiar a la arbitrariedad pues, lo que pasaría después de su muerte. En el año 69 se decide, por tanto, a nombrar sucesor a Juan Carlos como a título de rey. Presenta, por tanto, la medida a las Cortes y las Cortes lo aprueban el 22 de julio del año 69. En ese momento, don Juan Carlos pues, se acerca pues, al estrado de las Cortes, pone su mano sobre los evangelios y jura fidelidad a las leyes fundamentales y a los principios del movimiento nacional. Esto es uno de los puntos quizá más controvertidos, digamos, o más polémicos, porque puede plantear para los partidarios franquistas de don Juan Carlos en aquel momento, que luego el rey se convierte en perjuro, puede plantear al rey, y de hecho lo plantea al futuro rey Juan Carlos I, que estaba jurando algo que luego iba a incumplir, porque ya en ese momento sabía que no iba a continuar el franquismo, sabía que no iba a mantener la dictadura salida de la guerra civil. Bien,
Realmente la respuesta a esto lo tenemos en las memorias, los papeles personales del preceptor de don Juan Carlos, Torcuato Fernández Miranda, que se había reunido con el entonces príncipe de España y había sido consultado directamente sobre esta posibilidad. Es decir, si podía jurar algo que luego manifiestamente y de hecho iba a colocarlo en una situación difícil porque iba a hacer justo lo contrario de lo que estaba jurando. Bueno, en aquel momento Torcuato Fernández Miranda, catedrático de Derecho Político, le indica que hay una posibilidad legal. Y la posibilidad legal está precisamente en el artículo 10 de la ley de sucesión, de la misma ley de sucesión en la jefatura del Estado. Este artículo 10 dice que todas las leyes del franquismo fundamentales se pueden reformar o incluso derogar únicamente con dos medidas. Primera, aprobación mayoritaria de 2/3 de las Cortes franquistas. Segundo, referéndum consultivo al pueblo español. Esto es precisamente lo que va a hacer Juan Carlos en el año 76, o lo va a promover Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. La ley para la reforma política, donde está el pistoletazo de salida a la democracia parlamentaria, a la monarquía parlamentaria, y que se va a aprobar como octava ley fundamental del franquismo, aún muerto Franco. Franco llevaba un año muerto. Lo mismo que la ley de principios del movimiento, que jura Juan Carlos. Pero es que los principios están en una ley que también le afecta este artículo 10. Por tanto, la reforma política se aprobará en el año 76 conforme a esas dos particularidades. Primero, aprobación mayoritaria en las Cortes de Franco. Las Cortes de Franco, en noviembre del 76, las Cortes que ha elegido Franco, al fin y al cabo, sus Cortes aprueban por una mayoría muy holgada, más de los 2/3, acabar con el franquismo mediante una ley instrumental que va a conducir hacia las elecciones libres, los partidos políticos y la monarquía parlamentaria. Y, en segundo lugar, lógicamente, lo que hará Adolfo Suárez es presentar esa ley a ratificación del pueblo español mediante referéndum. El último referéndum del franquismo se hizo muerto Franco, al fin y al cabo, en diciembre de 1976. Y el pueblo español aprueba mayoritariamente, casi por un 90% de síes, la reforma política que, ordenada y legalmente, desarma el franquismo y da luz verde a la democracia. Bien. El nombramiento, hay que decir que el nombramiento como sucesor a título de rey en las Cortes de Franco, en noviembre del 69, tuvo su oposición. Y podía haber tenido incluso una oposición más amplia si el voto hubiera sido secreto, como proponía algún procurador. Escudándose en el voto secreto, pues aquellos no partidarios de Juan Carlos I, o bien por no monárquicos, o bien por no borbónicos, o bien por falangistas, podían haber perfectamente haberse negado a la decisión de Franco y, por tanto, haber mantenido una situación de provisionalidad. El voto finalmente es nominal, es decir, cada procurador tiene que levantarse, decir sí o no, y, por tanto, esto retrata delante de Franco a los componentes de su clase política, y son muy pocos los que dicen no a Juan Carlos en el año 69. En gran medida falangistas irreductibles y algún monárquico juanista, es decir, que es partidario de la restauración o de la reinstauración, más como se decía entonces, pero no partidario de saltarse a su padre, a don Juan de Borbón, sucesor natural. Bien, en todo caso, la designación de Juan Carlos se hizo de acuerdo con la Ley Orgánica del Estado, otra ley fundamental del año 67, que incrustaba una monarquía limitada y una monarquía autoritaria, no una monarquía liberal, en una dictadura de desarrollo como era ya la de Franco, de desarrollo económico, quiero decir. Juan Carlos, como digo, ya había consultado previamente a su preceptor si podía hacer esto sin quedar como un rey perjuro, es decir, como alguien que jura algo que va a incumplir, y, como digo, Fernández Miranda le había indicado que efectivamente se juraba unas leyes, pero se juraba a la vez los procedimientos de reforma para desmontar esas leyes desde dentro. Por tanto, era perfectamente posible, quizás sea una argucia leguyesca o de Leguleyo, pues, la posibilidad procedimental de desmontar todo desde dentro sin quedar efectivamente como un rey perjuro, como un rey que no cumple sus juramentos. Bien, lo interesante es que en los últimos años del franquismo, incluso antes de esta decisión de nombrar un sucesor a título de rey, don Juan Carlos ya había pulsado la opinión de, primero, aquellos grupos del franquismo que los había, partidarios de la apertura, reformistas, partidarios de continuar con Franco, sí, pero una vez desapareciera Franco, desmontar su régimen desde dentro y conforme a los procedimientos legales que el propio franquismo establecía. Por tanto,
contactó con aquellos democristianos partidarios de hacer esto, contactó con aquellos tecnócratas partidarios de hacer esto, contactó con aquellos falangistas que llamativamente ya lo sabía, partidarios de hacer esto, y falangistas que no eran monárquicos, pero se aproximaron a Juan Carlos en la idea de que podía ser la palanca para cambiar las cosas. Se aproximó igualmente pues, a otros sectores de la sociedad civil que estaban o en la oposición antifranquista o más bien en aquella postura poco pues, intermedia, indefinida, también para, en el momento en que Franco muriera, precisamente cambiar el equilibrio de fuerzas y colocar al frente de los primeros tiempos de la monarquía de Juan Carlos, aquellas personas procedentes del antiguo régimen, es decir, procedentes de la dictadura, que habían tenido cargos en la dictadura, pero que, sin embargo, en su mayoría, primero, no habían hecho la guerra civil. Segundo, habían estado en la universidad de los años 50-60 y, por tanto, habían convivido con las personalidades de izquierdas con las que iban a hacer la transición luego. Por tanto, ya había habido una pequeña escuela de convivencia en la universidad. Y, tercero, que eran partidarios de los planes del monarca de liberalizar todo desde dentro. Por tanto, el paradójico nombramiento de Juan Carlos, lo que en principio iba a suponer que se mantuviera el Estado 18 de julio, la dictadura de Franco nacido de una guerra civil, en último término lo que significó fue una posibilidad, un instrumento que se aprovechó para cambiar precisamente todo desde dentro, para que iniciaran la transición democrática aquellos personajes del régimen, léase Fernández Miranda, léase Adolfo Suárez, léase una parte de los procuradores franquistas, léase el propio rey, que eran partidarios de cambiar todo desde dentro y que, abierta la puerta, permitirían a la oposición antifranquista entrar en aquella casa para participar en unas elecciones libres, previa legalización del Partido Comunista en abril del 77, elecciones de junio del 77 y aprobación de una Constitución en diciembre del 78, la primera probablemente no, seguro, la primera Constitución de consenso en la historia de España desde la primera estricta, que fue la de las Cortes de Cádiz. Por tanto, el paradójico nombramiento fue que quien había sido elegido para continuar el régimen fuera precisamente el piloto del cambio que desmontó el régimen desde dentro. Muchas gracias. Muy bien. Pues vamos a pasar la palabra a Pepa Tebar para las preguntas, si es que hay algunas, y quedo a entera disposición del público. Bueno, buenas tardes a todos, fundamentalmente a las personas que han venido aquí en directo a vernos y también muchísimas gracias, como no, a nuestro ponente Álvaro de Diego. Profesor titular de Historia Contemporánea en UDIMA. Voy a dar primero la palabra y para ello les he dado previamente un micro que solo tienen que activar para poder formular su pregunta y que los espectadores que están viéndonos en streaming escuchen las preguntas que tienen. A los espectadores que han venido a vernos y, bueno, sin más os cedo la palabra y con el micro podéis proceder a preguntar a Álvaro. Gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, darte las gracias porque soy un gran aficionado de la historia de España y hacía muchísimo tiempo que no oía una charla tan abierta de lo que es nuestra historia reciente, sin tapujos o sin intentar hacer daño a alguien o de intentar dejar de hacer daño a alguien, ¿no? A mí me gustaría hacerte una triple pregunta que sí que va relacionado sobre lo mismo, en el fondo, y es qué es lo que tenía cada uno de estas tres figuras dentro de la cabeza, ¿no? Sobre todo Franco, Juan de Borbón y Juan Carlos. ¿Era la idea de Franco inicial desde el principio, desde que él se unió al golpe de Estado, entraba en su cabeza el llegar a ser el caudillo de España, única figura dentro de como jefe de Estado? ¿Tenía la intención de dar paso de verdad a una monarquía o su idea inicial era la misma, ¿no? Si mantenerse él hasta su muerte? Juan de Borbón, ¿qué papel jugó en todo esto? Es verdad que a lo largo de la charla has ido comentando que, bueno, él durante bastante tiempo tuvo ciertas reticencias, ¿no? Y ciertos enfrentamientos con Franco directamente.
Entiendo que ahí su postura fue más clara, él se sentía rey y él quería haberlo sido desde el principio, pero también me gustaría sobre todo conocer tu opinión o si tienes más información al respecto realmente de lo que Juan Carlos, la figura de Juan Carlos, supuso en todo esto, porque al fin y al cabo era una persona que había mamado, había crecido dentro del régimen de Franco. Y no es, por ejemplo, lo mismo que una figura como la de Adolfo Suárez, que al fin y al cabo pues bueno, no deja de ser un funcionario, un político dentro de una administración que puede querer esa reforma, sino que esta persona ha recibido una educación muy estricta en ese sentido, ¿no? ¿Qué hay de verdad en que Juan Carlos realmente quiso pilotar esto, teniendo todo de cara y todo de frente para él seguir siendo un rey como había sido hasta entonces? Gracias. Muchas gracias por las observaciones que creo muy acertadas. Bueno, es difícil contestar a preguntas formuladas tan bien y con tantos aspectos, ¿no? Hay tres personajes fundamentales, están claros: Franco, don Juan de Borbón y Juan Carlos, que son en torno a los cuales pues gira el futuro de España en estos años, ¿no? Particularmente creo que Franco es una figura que llega al poder probablemente por una carambola. Es decir, hay que tener en cuenta que durante gran parte de la República es leal al régimen republicano, lo cual no quiere decir que le guste, ni mucho menos. Es decir, está formado en un pensamiento próximo al integrismo, por las referencias que tenemos, incluso la suscripción a alguna revista de extrema derecha y demás, pues es un militar conservador, un militar monárquico, pero es un militar que sin embargo no se acoge a la ley de retiros de hazaña, que tiene una mancha en su expediente cuando protesta por el cierre de la Academia de Zaragoza, pero que eso no le conduce a ser un golpista de momento, ni mucho menos, ni a conspirar, que de hecho en el controvertido episodio de octubre del 34 es asesor del ministro para la represión de la huelga asturiana. Es decir, que claro, es un episodio represivo, pero podemos considerar legalista, porque está al fin y al cabo aplicando las medidas de un gobierno civil contra un levantamiento, una insurrección contra la legalidad vigente, que es la de octubre del 34. Es verdad, no obstante, que los hechos se precipitan en la primavera del 36. Mi idea, teniendo en cuenta una personalidad tan opaca, tan impenetrable como la de Franco, pues hay pocos testimonios al respecto, hay pocas palabras que puedan salir de su boca en este caso. Y es verdad también que en el endiosamiento de la propaganda, pues uno se llega a creer lo que ha dicho su propia propaganda y por tanto habla por boca de su propaganda, ¿no? Pero es verdad que probablemente Franco no se decida a sumarse a la rebelión militar hasta los últimos momentos. De hecho, hay una carta a Casares Quiroga, yo creo que del 13 de junio, es decir, un mes justo antes del levantamiento final, y en la que viene a decirle al presidente del Gobierno en aquel momento pues que se haga cargo de que la situación es grave, de que tiene que mantener el orden público, de que hay ruido de sables, lo viene a sugerir, y por tanto en ese momento incluso está en una posición legalista, en el 13 de junio, o sea, queda poco más de un mes para que estalle la guerra. Y sin embargo, lo que sí es claro es que cuando ve que se va hacia el golpe de Estado, se mete de cabeza. Es decir, entiende que tiene que formar parte de ello y a partir de ahí, por una serie de circunstancias, primero porque consigue la ayuda italiana, la ayuda militar italiana y alemana, porque consigue el paso del Estrecho, es decir, los primeros movimientos en la guerra benefician claramente a Franco entre los suyos, porque Mola se queda a las puertas de Madrid, no puede entrar y por tanto se queda en un frente fijo, y sin embargo Franco consigue, primero, que la parte más operativa del ejército, la más valiosa, que es el ejército de África, al fin y al cabo sí que tiene experiencia de combate, lo decante de su lado primero y después lo traslade a la península en poco tiempo y ascienda muy rápido, en muy pocas semanas, hasta las puertas de Madrid, ¿no? Entonces, eso beneficia a su figura política y es obvio que a partir de octubre del 36 pues es el dueño y señor de España. Y sí no hay ningún testimonio, ningún documento en contrario de que muy probablemente una vez asume el poder no va a abandonarlo en absoluto, tiene la idea de detentarlo hasta el final. Esto lo ha dicho Paul Preston con una imagen pues un poco tosca,
que ha respaldado también a Anson, por ejemplo, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y es la del legionario que conquista una plaza, un terreno, una posición y no la abandona nunca, ¿no? Y probablemente esto es así, es decir, Franco no tiene la idea de dejar el poder prácticamente en ningún momento y, de hecho, cuando lo deja, es al final, en los últimos días de su vida, porque no le queda más remedio y porque hay que invocar el famoso artículo, no sé si era el 11, para nombrar sucesor a Juan Carlos, porque realmente no está en condiciones de llevar la nave del Estado. Ya no lo estaba desde antes, pero bueno, en ese momento hasta se da cuenta él, ¿no? Bueno, eso por una parte. Otra cosa es, esto es un pensamiento, una reflexión bastante interesante. ¿Qué pensaría Franco de lo que vendría detrás de él? Es decir, hay testimonios en contra, es decir, hay el testimonio del general Walters, que es un ayudante de diferentes presidentes norteamericanos, es el famoso intérprete que aparece en la foto con Franco y Eisenhower en Madrid, en la parte entre los dos. Un hombre de confianza, ya digo, de varios presidentes, entre ellos pues, de Eisenhower y de Nixon, y hace una visita a Madrid en el año 72 para plantearle directamente, y saltándose incluso al embajador en Madrid, una preocupación de Nixon, es decir, ¿qué va a pasar después de que Franco muera? Y Franco le dice literalmente que van a cambiar muchas cosas, que va a haber una monarquía y que probablemente hay una democracia en España, aun cuando a él no le guste y demás. Sobre esto solo hay un testimonio, es el de Walters, ¿no? Que no parece, persona muy conservadora, pero no parece que fuera especialmente propenso a la tergiversación o a la mentira, ¿no? Pero bueno, eso es independiente de todo. Lo que está claro es que Franco, en cierto modo, nombra a un sucesor para continuar su obra, con independencia de que luego quede todo atado y bien atado. No lo sé. En el caso de don Juan de Borbón, bueno, la posición de don Juan de Borbón es muy complicada, es decir, es el llamado a reinar, es un exiliado desde el año 31, es alguien que a veces tiene impaciencia, es algo comprensible por otra parte, es decir, se supone que en España han elevado a un general pues, de ningún mérito político a la jefatura del Estado, una gran parte de sus partidarios, por otra parte, de generales que son partidarios de la monarquía de la dinastía liberal, y por tanto le entra la impaciencia. La impaciencia se combina, yo creo que con una cierta preocupación natural ante el curso que toma la Segunda Guerra Mundial a partir del año 43. Se ve claramente que Alemania no va a ganar la guerra y que el franquismo ha hecho declaraciones muy favorables a Alemania y ha mostrado su simpatía hacia el eje en muchos momentos que le van a comprometer en un futuro. Es decir, realmente a Franco le salva Potsdam y le salva la Guerra Fría en cierta medida porque se sobreentiende pues, que no interesa en un momento en que empieza a levantarse, a ascender el comunismo, que ha sido uno de los vencedores de la guerra, y se va a ver el conflicto entre los aliados una vez termina la guerra, pues Franco es un incómodo peón que no interesa tampoco a los norteamericanos eliminar en ese aspecto. Incluso el propio Churchill no es partidario de quitarlo, ¿no? Por tanto, la posición de don Juan de Borbón es incómoda, es impaciente y probablemente ponga el clavo en su ataúd político, el último clavo, en el 45, en marzo, cuando lanza el manifiesto de Lausana. Es decir, cuando se decanta claramente porque se quite Franco. Luego tiene manifiestos favorables a Franco. Es decir, pero claro, ya Franco, desconfiado de por sí, no se lo va a creer. Eso por una parte. En el último tramo, don Juan representa probablemente la alternativa monárquica antifranquista, al final. Es decir, si falla la monarquía de Juan Carlos, llamado el Breve por Carrillo, por ejemplo, al que no cree nadie de la oposición externa antifranquista, pues don Juan, en cierto modo, se puede presentar como una alternativa de reconciliación que reúna detrás de sí a la izquierda, a una gran parte de la izquierda y a los exiliados, ¿no? Yo no creo que esto tuviera mucha opción en ningún momento, pero claro, es una apertura de opciones para el caso de que su hijo reine poco o no llegue a reinar. Y finalmente Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, lo has definido muy bien, es alguien educado en España desde el año 48, con 10 años. Es alguien que conoce la España en la que se va a desenvolver
la gran tragedia o el gran acto teatral a la muerte de Franco. Es decir, sí sabe lo que hay aquí. Incluso es consciente de que el mundo de su padre no coincide exactamente con lo que España se ha convertido. Lo que se ha convertido España es en un país conservador, un país que sufre una dictadura, un país, sin embargo, que progresa económicamente, un país que por las diferentes encuestas de opinión, y esto es, no sé si afortunada o quizá desgraciadamente, valora más la tranquilidad, la paz y el mantenimiento del nivel de vida que las aventuras políticas. Y entonces es muy consciente de que, primero, lo que quiere, lógicamente, es conservar el trono. Esto es una posición escuetamente personal y muy comprensible si pensamos en términos del personaje. Es decir, él lo sabe por lo que le ha ocurrido a su abuelo, él lo sabe por lo que le ha ocurrido a su padre, él lo sabe por lo que le va a ocurrir al hermano de su mujer, a su cuñado. Es decir, tiene que hacerlo especialmente bien para conservar el trono. Y entiende desde un principio que va a conservar el trono única y exclusivamente si se presenta como una pieza de la reconciliación nacional. Reconciliación nacional que luego podríamos matizar cuál es la amplitud de la democracia que va a venir, cuál es la forma de traer esa democracia. Podríamos entrar en cuestiones de detalle. Probablemente nunca esté pensando en legalizar el Partido Comunista en 1973. En el 69, desde luego que no, estoy convencido. En el 75 probablemente tampoco. En el 76 quizás sí. Es decir, tiene una idea que va ampliando, que va matizando conforme crece, conforme ve a mucha gente. Esto es muy importante porque él tiene un contacto, como suele ocurrir por otra parte con las familias reales, relativamente reducido. Es obvio que no trata con la clase media, es obvio que trata muy poco con las clases populares, pero sí trata con quienes son decisivos para el futuro que se avecina. Y estos son, al fin y al cabo, digamos, pues las figuras prominentes de la oposición antifranquista moderada, es decir, pues algunos socialdemócratas, algunos democristianos, no comunistas de momento. El contacto con comunistas lo hará, pero lo hará luego y por vía interpuesta para no comprometer su situación. Y luego, sobre todo, con la élite franquista de la apertura, es decir, aquellos de su generación, con los que se entiende bien, no han hecho la guerra, han nacido en dictadura, digamos, en el franquismo, y por tanto respetan a Franco, pero a la vez entienden que lo que no hay que volver es a una guerra civil y hay que ir a una apertura del sistema. Es decir, desde dentro hay que abrir la puerta para que los que están fuera entren, pero que no entren por la ventana o que no derriben los muros. Esta es la idea básica. Y entonces va consolidando en su idea, poquito a poco, la idea primero de que para conservar el trono no puede ser el monarca del 18 de julio, sino que tiene que ser, en términos muy genéricos, el monarca de todos los españoles. Segundo, que si quiere convertirse en monarca de todos los españoles, primero tiene que blindar hacia atrás, tiene que blindar hacia el franquismo. Y blindar hacia el franquismo es conservar la fidelidad, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas o de una gran parte de su élite política. ¿Esto qué significa? Que puede abandonar el franquismo, puede desmontar el régimen, puede ir hacia una democracia a la occidental. Muchos militares, curiosamente, y muchos políticos de su régimen entienden que la democracia no tiene por qué ser estrictamente lo que piensa Franco. Entendamos que estos, desde los pactos con Estados Unidos, han viajado a Estados Unidos. Es decir, ven una república que es conservadora en gran medida y es una democracia y funciona bien. Y puede tener incluso un presidente de la república que sea un militar, como Eisenhower. Es decir, por tanto, están abiertos a esto, es decir, entienden que el sistema tiene que evolucionar. Ahora bien, entienden también que tiene que respetar los procedimientos más o menos marcados, o por lo menos tener respeto al pasado. No vindicar el pasado. No se puede edificar una democracia nueva sobre la España que ha ganado la guerra civil de la misma manera que los vencedores de la guerra civil habían hecho, excluyendo a los vencidos de la guerra. Y, por tanto, es un proceso muy rápido. El rey luego rey Juan Carlos I, no es una persona formada intelectualmente, a mi modo de ver. Es decir, él lo ha confesado, que no ha acabado un libro en su vida, dice, ¿no? Pero es una persona, sin embargo, de un gran olfato político, de una gran intuición política. Sí sabe captar a las personas y sí sabe moverse políticamente hacia donde primero puede conservar el trono y puede consolidar la situación. Puede asegurar primero que va a ser rey
que la monarquía parlamentaria se va a consolidar y segundo, que en España se va a conservar las conquistas, digamos, económicas y sociales del franquismo, la clase media, la estabilidad, esta serie de cosas, abriéndolo políticamente para que la participación sea homologable a la de un país occidental. Bien, curiosamente, sin embargo, Adolfo Suárez, que proviene del movimiento, es hijo de un republicano vencido en la guerra. Es decir, pero sin embargo la generación sí es la misma. No han hecho la guerra civil, sí se han movido, son políticos franquistas. Es decir, esto descontextualizado puede ser polémico y puede ser controvertido. Si se explica, ya se entiende mejor. Pero Juan Carlos de Borbón es un político franquista. Es el político franquista más importante en realidad, porque es el sucesor de Franco a título de rey. Adolfo Suárez es un político franquista. Proviene del movimiento, nada menos, del partido único, entre comillas, de ese partido único especial. Fernández Miranda ha sido secretario general del movimiento. Es decir, es que lo llamativo de la transición española es que la inician en cierta medida aquellos que están ligados al partido, se supone, totalitario de la España franquista, lo cual es una paradoja bastante llamativa, ¿no? Bueno, en cualquier caso, creo, esto sí hay que reconocerlo, que luego sí hay un proceso de transición desde arriba. La transición española es verdad que sí es un proceso de arriba abajo. Es decir, la inician unas élites y luego van transmitiendo a la masa social, al pueblo, que creo que actúa de una forma bastante responsable, actúa de forma colaborativa, de forma asertiva, pero es verdad, y esta es una de las grandes controversias, entre los que dicen que si la transición es impulso de la sociedad civil o lo es de la élite política. Yo, en este caso concreto, y sé que tengo bastante oposición, creo que se apoya en un contexto, pero que la transición la inicia una élite política. Y esa élite política primero es el aperturismo del franquismo y luego la oposición antifranquista que se suma al proceso. Pero al fin y al cabo es un movimiento de élites, es muy poca gente que impulsa un proceso de cambio. Y luego el pueblo español acompaña ese proceso de cambio, ¿no? Sí. No sé si he respondido a todo, me he alargado demasiado. Bueno. Más cuestiones. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer. Manténtelo a distancia. O sea, apaga, inicia y... A ver, ahora. No, se acopla. A ver ahora. A ver. Bueno, si no, plantéame la pregunta y que la traslade. ¿Sí? ¿Quiere que pregunte? Lee la pregunta, Álvaro, para que en streaming lo escuchen bien, ¿vale? Sí, me preguntaban el papel de Fernández Miranda en todo este proceso, si se puede considerar realmente el instigador del mismo, ¿no? Yo particularmente, y en esto creo que también hay polémica y controversia historiográfica, porque no hay ni unanimidad ni siquiera consenso. Yo soy de los convencidos de que Fernández Miranda es el ingeniero del cambio. Es decir, es el que diseña la transición, ni más ni menos, a grandes rasgos. Hay una biografía que le titula el guionista de la transición. Yo efectivamente creo que es el guionista, por lo menos de su diseño inicial, porque el diseño inicial quizá luego no se cumple al pie de la letra, pero lo que es el cambio
de desvinculación de la dictadura lo diseña Fernández Miranda, en tanto en cuanto es, primero, el asesor del rey, el preceptor, la persona más cercana. Es decir, es el que le dice que jure en el año 69, que no tiene otra. Y no solo que jure porque si no queda fuera, sino que no pasa nada, que puede jurar y luego no va a ser un rey perjuro. Por tanto, despeja sus escrúpulos de conciencia, primero. Segundo, es el que le da la carta de marear, la carta de navegación para hacer el cambio, porque es el padre, a mi modo de ver, el padre esencial de la reforma política. Es decir, esto se puede demostrar incluso en los papeles de Fernández Miranda, que tiene autógrafas en fecha anterior, bastante anterior a ello, qué hay que hacer para caminar del franquismo a la democracia. Y de hecho insiste en el artículo en concreto de la ley de sucesión. Las leyes son no solo reformables, sino totalmente derogables, solamente teniendo en cuenta dos consideraciones: mayoría de 2/3 en las Cortes franquistas y referéndum favorable del pueblo español. Bien, el referéndum del pueblo español estaba por descontado. Lógicamente, si algo lo aprueban las Cortes franquistas en sentido favorable a los tiempos, digamos, lo iba a aprobar el pueblo español. Esto no tenía mayor dificultad. La cuestión es que el propio Fernández Miranda prepara a esas Cortes franquistas para la votación. Esto es una cosa verdaderamente interesante y tiene mucho que ver con el equilibrio de fuerzas. Es decir, en noviembre del año 75, cuando Franco va a morir, las personalidades que están en los puestos claves del franquismo son conservadoras, son retardatarias, son en gran medida opuestas al cambio. ¿Qué ocurre? Que una vez muere Franco, el que manda, digamos en términos sencillos, simples, es Juan Carlos como nuevo rey, y Juan Carlos promueve que haya una renovación en los puestos directivos de la dictadura, porque todavía es una dictadura al fin y al cabo, ¿no? ¿Y qué hace, por tanto? Pues lo primero, colocar a Fernández Miranda, que podía haber sido presidente del gobierno, de hecho, hubiera sido presidente del gobierno si se hubieran cumplido las previsiones iniciales. Eso es una parte del plan de Fernández Miranda que sale mal, curiosamente, ¿no? Pero él lo adapta, lo coloca en la presidencia de las Cortes, precisamente para tener en las Cortes a alguien que facilite que esas Cortes digan sí a la reforma política. Y a la vez, muy importante, la presidencia de las Cortes supone la presidencia del Consejo del Reino. Es una reunión de unos jerarcas del régimen, muy pequeña, que es la que propone la terna en la que antes Franco, ahora el rey, debe elegir presidente del gobierno. Por tanto, Fernández Miranda, cuando llegue el momento, en el Consejo del Reino, hará un arte de prestidigitador prácticamente para que salga Adolfo Suárez en esa terna. Es una jugada maestra la de Adolfo Suárez, porque Adolfo Suárez ya lo tiene en su bando, digamos. Es decir, ya es el hombre del rey, es el tapado del rey. Bueno, pues por tanto, tiene esa habilidad. ¿Y qué consigue Juan Carlos? Que lo que no se podía hacer con Franco, porque Franco hubiera sajado cualquier intento de reforma en sentido aperturista de su régimen, de hecho la hay. La reforma de Fraga, al fin y al cabo, la de la ley de prensa, que hoy nos parece pues, restrictiva, limitativa, es un avance en la época, quita la censura. Porque así acaba Fraga al final, fuera del gobierno en el 69, ¿no? Pero sin embargo, lo que no se puede, vuelvo a la idea inicial, lo que no se puede hacer con Franco, es decir, es impulsar que el régimen se desmonte, se puede hacer con Juan Carlos. Y la clave está, vuelvo a insistir, en aplicar los propios procedimientos que tiene el régimen, ser respetuoso con el régimen, al fin y al cabo, y, por otra parte, cambiar el equilibrio de fuerzas. Es decir, que los que manden sean esa parte del régimen que es reformista, no la parte que manda al final del franquismo, que es partidaria del inmovilismo, en gran medida, de mantenerlo todo. De ahí el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda, después el nombramiento de Adolfo Suárez, de ahí el cambio, ya a menor escala, pero muy importante, en las propias Cortes franquistas. En las Cortes franquistas, primero, se cambia la presidencia de todas las comisiones. Las comisiones van a estar presididas por alguien favorable al cambio, en todos los casos. No por retardatarios, no por inmovilistas. Segundo, se va a cambiar el procedimiento de aprobación de la ley de la reforma política. En lugar de pasar por una comisión previamente que puede expurgarla, que puede dejarla en nada, que puede hacerla más conservadora y, por tanto,
adulterarla. Lo que se va a debatir es la reforma política en bloque, prácticamente como la ha concebido Fernández Miranda, es decir, que dé paso a elecciones libres, y en pleno. Es decir, se va a votar a los 500 y pico procuradores, se les va a dar la posibilidad de en 2 sesiones debatir la ley y votarla en pleno. Es decir, ¿la vota sí o no? Aunque tenga algunas enmiendas, que habrá enmiendas, el sistema proporcional, por ejemplo, se vota en bloque, lo cual significa hacer las cosas más rápido, dar el poder a la iniciativa de los reformistas, que pueden controlar el debate, y por tanto hacer que en esas Cortes, que tienen de todo, hay gente que vota que no, unos 60 personas que votan que no y otras que se abstienen, tengan menos voz en las Cortes y por tanto sea la mayoría favorable al cambio la que lleve la voz cantante. Por tanto, yo sí creo que Fernández Miranda tiene un papel excepcional en la transición democrática. Y la posteridad no le ha hecho justicia, porque realmente en otro país habría una fundación, habría un premio, habría algo relacionado que mantuviese la memoria de Fernández Miranda. Contra él diré que creo que ha juzgado su propia personalidad, es decir, alguien, digamos, pues bastante impenetrable, es decir, que es aperturista lo sabe el rey o lo sabe el príncipe, no lo sabe nadie más. Es decir, en muchas de las corrillos políticos pasa por inmovilista. Es decir, es el vicepresidente con Carrero Blanco, es el vicepresidente con el reaccionario más grande que tiene el régimen, con el partidario de mantener el franquismo sin Franco todo lo que se pueda y más, ¿no? Por tanto, no tiene buena fama. No tiene realmente un equipo. Esto es una de las grandes dificultades de Fernández Miranda, que se relaciona muy bien con los hombres que detentan al poder. Se relaciona bien con Franco, durante un momento Franco pues, se fija en él, se relaciona bien con Carrero, le eleva a vicepresidente y se relaciona fenomenal con Juan Carlos. Probablemente de esa generación es de los pocos que se entienda bien con Juan Carlos. Fraga le da lecciones de catedrático a Juan Carlos, es decir, está Juan Carlos sentado y Fraga por la habitación del Palacio de la Zarzuela dándole clases magistrales en la que tiene que tomar notas y hacer lo que dice Fraga. Y esto le sienta a cuerno quemado a Juan Carlos. Con Suárez se iba fenomenal, es de su misma generación, es simpático, es abierto, se gastan bromas. Fernández Miranda, pues como digo, sabe tratar al rey. Es decir, primero es consciente de que es un príncipe, que hay que tratarlo de otra forma. Cada vez que le plantea algo, le pide permiso y le pide con una humildad extraordinaria que no tiene, porque es un gran soberbio, efectivamente, incluso en términos intelectuales sobre todo, le plantea las cosas con una suavidad que el rey no tiene otra que avenirse a todo lo que dice, es decir, confía efectivamente en él porque ha sabido ganárselo. Y tiene una cierta confidencialidad también con el rey, es decir, lo que el rey sabe de Fernández Miranda y Fernández Miranda sabe del rey lo sabe muy poca gente. Probablemente del rey, entonces príncipe, sepa más gente como piensa, se ve con muchas personas, pero de Fernández Miranda no sepa prácticamente nadie lo que en el fondo piensa. Los norteamericanos, por ejemplo, le descartan para un papel sobresaliente cuando muera Franco. Piensan que ha sido más bien un reaccionario, que no tiene equipo y que no va a contar nada cuando Franco muera. Se equivocaban de cabo a rabo, como en muchísimas cosas. Por tanto, yo sí creo que su papel es trascendental. Le ha lastrado también que los planes, en cierto modo, sus planes se tuercen. Es decir, porque, por ejemplo, el problema para Fernández Miranda es que Adolfo Suárez es alguien muy obediente a lo que dice. Es decir, si Fraga llega a ser el presidente en lugar de Suárez, no se hubiera podido hacer la transición como la pensaba Fernández Miranda, porque Fraga hubiera hecho su transición, no la de Fernández Miranda. Y Suárez empieza la transición de Fernández Miranda. Es el ejecutor al principio de la transición. Y el equipo, a mi modo de ver, es magistral. Es decir, un catedrático de Derecho Político, con el Estado en la cabeza, con las ideas clarísimas, y un seductor al frente del gobierno para vender la idea. Es decir, y además que hace caso al milímetro a lo que dice el rey, a lo que dice Torcuato. El problema para Torcuato Fernández Miranda se produce cuando Suárez empieza a volar solo. Es decir, ha aprobado la reforma política, el pueblo español ha votado en referéndum la reforma política y piensa en ese momento que puede desprenderse de la tutela y empezar a decidir por libre. Entonces, por ejemplo, decide presentarse a las elecciones, que no estaba inicialmente planteado este tema, es decir, que Suárez fuera a las elecciones en junio del 77 y desde el poder, claro, desde el gobierno. Decide legalizar el PC.
que probablemente Fernández Miranda hubiera sido partidario, pero no en la forma en que se hizo. Es decir, la jugada, aquí hay que reconocer que frente a lo que pensaba su tutor hasta aquel momento, la jugada a Suárez le sale magistralmente bien, pero es una jugada muy arriesgada. Hay que tener en cuenta que se reúne en secreto con el líder del Partido Comunista, que además tiene una memoria muy infausta entre los políticos en aquel momento del régimen, que el régimen es el postfranquista, ¿no? Es decir, reunirse con un comunista a escondidas, siendo presidente del gobierno, y además no con un comunista, digamos, como Ramón Tamames o Sartorius, que no participa en la guerra, sino con Carrillo, que tiene una leyenda negra alrededor. ¿Leyenda o no leyenda? No vamos a entrar en eso. Pero efectivamente no es un personaje bien visto. Y si se descubre esto, le hubiera perjudicado mucho a Suárez, muchísimo. De hacer cosas por detrás, de no actuar con claridad, ¿no? Pero sin embargo, hay que reconocer que le sale muy bien. Es decir, es una jugada de prácticamente una mano de póker arriesgadísima, un órdago a la grande y acierta. Bueno, pero esto también es verdad que supone el distanciamiento con Fernández Miranda, que a partir de ese momento empieza a dejar de contar. Cae de la presidencia de las Cortes, el rey se olvida de él, las cosas como son. Ya esto también es una cosa muy clara, es decir, los reyes no siempre son todo lo agradecidos con sus servidores de lo que deben de ser. Y una vez le ha dejado de ser útil, es verdad que no le ve utilidad a un personaje pues probablemente antipático, con no muy buena imagen, que ya ha cumplido su papel. Es decir, el papel que ha hecho en la transición no puede hacerlo en una política democrática. Es decir, no es una persona para llevar un partido político, no es una persona para moverse en el juego democrático, ¿no? Y el rey ya no lo necesita. Bueno, pues probablemente eso también haya supuesto el relativo abandono posterior de la figura del que en principio diseñó el proceso, ¿no? Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más. Pues pasamos a la actividad que se ha ido generando en nuestro chat. Ahora mismo tenemos 3 preguntas. Vamos a comenzar por una que dice lo siguiente. Gracias, JS, nos pregunta, y también tenemos saludos incluso desde Venezuela, o sea que bueno, hay mucho movimiento en el chat. Vamos a comenzar. Dice, ¿por qué Franco eligió un rey, alguien de ascendencia real y no alguien cercano al movimiento? Muchas gracias, Álvaro. Te cedo la palabra para que puedas responder. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, realmente porque Franco era monárquico. Es decir, vuelvo a insistir en la idea, él era partidario de la dinastía liberal. Ahora bien, quería moldear o por lo menos disponer de un sucesor que dentro de esa rama estuviera dispuesto a continuar el régimen, ni más ni menos. Entendía, esto es un caso, es una cuestión bastante interesante, un príncipe del movimiento. Podía haberlo sido Alfonso de Borbón-Dampierre. Yo creo que no se lo planteó en serio en ningún momento esta opción. Primero, porque se casó o tuvo su candidatura más clara después de casarse con su nieta, por lo menos en determinados ambientes, y esto es en el año 72, 3 años después de que se apruebe la decisión de que sea Juan Carlos el sucesor. Y Franco raramente se volvía atrás de una decisión. Carrero decía cuánto le cuesta parir a este hombre. Es decir, hasta que tomaba una decisión tardaba muchísimo, pero una vez que la tomaba no se volvía atrás. Y por tanto no era muy previsible que nombrara un príncipe, digamos, del movimiento. Hay que tener en cuenta además que en su testamento Franco insiste en 2 cosas. Curiosamente es un documento en el que no se ha recalcado tanto, no se ha hecho tanto hincapié, y me parece muy importante para entender lo que Franco pensaba, ¿no? Y solo insiste en 2 cuestiones. Primero, en que se rodee del mismo respaldo que él tuvo al príncipe Juan Carlos, luego rey. Afortunadamente yo creo que luego Juan Carlos tuvo más respaldo del que tuvo Franco, que al fin y al cabo gobernó frente a una parte de España, la que había vencido en la guerra. Y en segundo lugar, la unidad de España. Bueno, nada más, pero no se dice nada ahí ni de los sindicatos únicos ni del movimiento siquiera, que realmente era la alternativa que él había creado política, y no hace ni una referencia en su testamento al movimiento nacional, lo cual es bastante llamativo.
Pues muchas gracias, Álvaro. Vamos a continuar con las preguntas que se han ido formulando a través del chat de la actividad. Dice, ¿queda algo en nuestra democracia del franquismo? Pues muchas gracias y Álvaro, te cedo la palabra. Bueno, es una pregunta para escribir una tesis doctoral o un libro, pero yo creo que no, que básicamente no. Es decir, es como preguntar durante la década ominosa de Fernando VII si quedaba algo de las Cortes de Cádiz. Bueno, pues en el mal sentido quedaba algo, que era el rey que querían las Cortes de Cádiz, Fernando VII, pero el sistema era completamente el contrario, era una monarquía absoluta. Bueno, pues hoy tenemos exactamente lo contrario, lo inverso. Es decir, tenemos un rey elegido por Franco, no obstante, no iba a decir ratificado, no, legitimado por una votación constitucional, con mayoría del pueblo español, y tenemos un sistema político absolutamente democrático y que nada tiene que ver con el franquismo, afortunadamente, ¿no? Por tanto, yo creo que en ese sentido, en el más general y en el que muchos de los que cargan contra la transición como proceso de cambio insisten, es decir, que realmente podría quedar algo de franquismo, ¿no? En este sentido, yo creo que no. Es verdad, siendo purista o siendo detallista, que sí quedan cosas del franquismo, quedan textos legales, por ejemplo, pues bueno, de derecho civil, de otras cuestiones que, lógicamente, no están en contradicción con las leyes democráticas o con el espíritu democrático y han permanecido. El Código Penal, quedan cosas, luego se han reformado, pero quedan cosas. Es obvio, ¿no? Igual que el franquismo conservó algunas de la legislación de la República. O si no la conservó, bueno, pues por lo menos no fue contra ella, es decir, porque realmente hay cuestiones que provienen incluso de más atrás. En gran medida hay códigos del siglo XIX que todavía están de aplicación en gran parte, ¿no? Pero en términos generales, yo creo que después de 40 y tantos años, nuestra democracia ya es más vieja que el propio franquismo, no queda nada del franquismo y mucho menos pues actitudes políticas no sé, o tentaciones autoritarias. Yo francamente no lo creo y si las hay no son representativas ni considerables. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a continuar con las preguntas del chat. Tenemos una más que dice, ¿por qué Franco no se decidió a nombrar sucesor hasta julio de 1969? Gracias, Álvaro. Bueno, pues es una buena pregunta y creo que puedo acudir a lo que hemos dicho antes. Había, primero, porque era muy diletante, es decir, realmente no quería dejar abierta la puerta de la sucesión hasta muy avanzado, es decir, hasta que tenía, pues en el año 69 Franco ya tenía 70 y tantos años, tenía 70 y muchos años, ¿no? Entonces, eso por un lado, porque tomaba las decisiones muy al final, para no poner en duda tampoco su propia magistratura, primero. Y segundo, porque realmente con el caso de Juan Carlos estaba esperando a que se cumplieran las condiciones de la ley de sucesión en la jefatura del Estado del año 47. Juan Carlos, que cumplía las demás condiciones, vuelvo a insistir, ser varón, ser católico, ser de estirpe regia, le faltaba cumplir 30 años, que los cumplió el 5 de enero del año 68, si la memoria no me falla. Bueno, pues Franco se demoró incluso un año más, un año y medio más para nombrarlo, pero ya cumplía las condiciones para ser designado sucesor conforme a la ley de sucesión en la jefatura del Estado. Incluso, esto se ha reparado poco en ello, pero también se tenía al sucesor del sucesor. El príncipe Felipe había nacido, si la memoria nuevamente no me falla, el 30 de enero del 68, creo que es el 68. Sí, por tanto, incluso ya tenía asegurado el recambio del recambio. Por tanto, pues quería tener en este sentido todo atado y bien atado, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, y reitero muchas gracias, mi agradecimiento a los que habéis venido también, a los que estáis en el chat conectados. No hay más preguntas, por lo tanto aquí damos por finalizada la actividad. Simplemente indicar y recordar que estamos dentro del contexto de la Semana de la Ciencia, que tiene lugar en toda la Comunidad de Madrid del 4 al 17 de noviembre. Por nuestra parte, nosotros en nuestra web de www.udima.es disponen de toda nuestra oferta formativa, tanto a nivel presencial como online. Y bueno, les animamos a que sigan participando con nosotros en estas actividades y que cualquier duda, cualquier cosa que quieran comentarnos, quedamos a su disposición y bueno, les damos las gracias a todos.